Amén. Buen día, iglesia. Bueno, le damos gracias al Señor por seguir estudiando el último libro de las 66 que tenemos en nuestra Biblia, libro de Apocalipsis, libro de Revelaciones. Una cosa antes de continuar, siempre tengo que hacer énfasis en el que, por más que estemos haciendo un estudio versículo tras versículo de este libro, ¿sí? Siempre hay aplicaciones a todo versículo que se está estudiando, ¿sí? Siempre hay aplicaciones. Muchas veces dejo incluso a ustedes que ustedes mismos, a través del conocimiento que han tenido, puedan sacar aplicaciones, una multitud de aplicaciones en cuanto a lo que escribimos, ¿sí? No es que son eventos que van a suceder en un tiempo determinado por Dios, pero sin embargo tiene implicancia también en nuestro tiempo. Cuando nos dice, por ejemplo, que Dios destruirá todo este sistema religioso mundial que se va a establecer, que en realidad ya está acá, pero que se va manifestando y se va multiplicando y se va a unificar en un momento determinado, ¿no es cierto? Y la promesa tiene de que se va a destruir todo aquello. Sin embargo, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que esto, cuando Nimrod estableció esa religión, o sea, dio inicio a aquello, se ha ido propagando a través de qué? De la tierra, ¿no? A todo lugar en distintas formas, y nos manda la palabra del Señor que nosotros tengamos que salir de ellos, dice, huir de ellos. Ya hemos dado las razones por las cuales, aún de ese mismo sistema mundial, o sea, económico que un día se establecerá, ¿no es cierto?, que de alguna manera incluso hoy en día manejan muchos poderosos reyes o gobernantes, ¿no?, personajes preeminentes que maneja, pues también dentro de nosotros implica que existe, incluso todavía hay una aferración a todo lo que es el ámbito material. Por eso siempre en la palabra está instando a que debemos poner nuestra mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, ¿no es cierto? Entonces tienes que entender eso, que por más que estemos estudiando versículo tras versículos, el libro de Apocalipsis trae aplicaciones, así como lo que estamos estudiando, el libro de Deuteronomio, ¿sí? Lo último que habíamos hablado de Deuteronomio, por ejemplo, era sobre las aplicaciones del 10º mandamiento, ¿no es cierto? No codiciar. Y eso debe traer en nosotros, si bien estaba establecido esto en Deuteronomio a la segunda generación de Israel, como ya estamos estudiando, ¿no es cierto?, trae implicaciones a nosotros también de no codiciar, ¿sí? Y a veces es difícil aplicar esa situación dentro de nuestra misma vivencia. Y no solo codiciar en cuanto a las posesiones materiales que quizá alguno u otro tiene. A veces somos tan codiciosos, o sea, digo, somos para generalizar y no que no se tache de que, yo soy libre de todo pensamiento, que a veces queremos una iglesia, por ejemplo, babilónica, ¿no?, estructural, por poco con jardines colgantes ahí como en Babilonia, ¿me entiende? Y a veces codiciamos, a veces un lugar quizá con que tenga un coro ahí de 20 coristas, tecladistas, guitarristas, etcétera, ¿no? Y eso de alguna manera también es codiciar aquello, ¿sí? Es no estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado en este momento, en este tiempo. Y la palabra siempre habla de qué, de ser agradecidos con Dios en todo, dice, en toda circunstancia, en toda situación, en cualquier situación que uno pueda vivir. Entonces debemos ser agradecidos con Dios. Por eso cuando empiezo antes la enseñanza, siempre estoy dando gracias a Dios por todo, aún por las circunstancias que pasamos. Porque entiendo yo que, como dicen las Escrituras, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran o le ayudan, ¿para qué? Para bien. Y esa es nuestra realidad. ¿Sí? Siempre digo a veces, o siempre establezco eso a las personas. Esa es tu realidad, esa es mi realidad. En la soberanía de Dios, por nuestros aciertos, por nuestros desaciertos, esa es nuestra realidad, y a Dios le ha placido, ¿no?, vivir ese momento, o que vivamos ese momento, ¿no?,
porque el Señor es el que maneja todo el universo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Biblia siempre menciona muchas razones para dar gracias a Dios. Muchas, muchas. Debemos, dice las Escrituras o la Biblia, alabarle, por ejemplo, ante todo, por todas las perfecciones de su glorioso ser. Eso podemos hablarlo en Hebreos 13:15. Una de las perfecciones, por ejemplo, de Dios por la que debemos alabarle es su santidad, por su misericordia. También debemos alabarle por su bondad. Entonces, a Dios ha de alabarse, alabarle no solo por sus atributos, sino también por sus obras poderosas, por sus maravillas, por su creación que vemos ahora, por la salvación que ha provisto para el hombre. Debemos alabarle a Dios por las riquezas o las bendiciones que Dios concede a su pueblo, ¿sí? Que también deben motivarnos a ¿qué? A alabar. Dentro de aquellas alabanzas o dentro de aquellas gratitud que debemos mostrar al Señor, ¿no? Destaca el don de su Hijo. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Pablo exclamaba aquello, la gratitud. Pablo también alababa a Dios por librarlo del pecado que moraba en él. Y da todo un capítulo 7 de la carta a los Romanos. Alabarle a Dios por el triunfo de los creyentes sobre la muerte y el sepulcro. 1 Corintios 15:57. Por el triunfo del Evangelio. 2 Corintios 5:14, 4:15. Por su llamamiento al ministerio. Hermano, Pablo realmente daba gracias a Dios, ¿sí? Por el ministerio al cual él fue escogido. Y él mismo se preguntaba, ¿cómo es que Dios en su misericordia pudo haberlo escogido? Imagínense, tú sabes la vida de Pablo, perseguidor de los hermanos, perseguidor de los cristianos. Por poco decir un asesino, ¿sí? Que sacaba a las mujeres y a los niños, a todo creyente, sacaba hasta de los cabellos de los lugares donde se reunían. Agradecer a Dios por la fe, ¿no? Que ha depositado en nosotros, por la gracia que Dios derramó sobre sus creyentes. O sea, sin su gracia ahorita no podríamos nosotros vivir, o sea, no podríamos seguir adelante. Y de verdad lo digo esto con experiencia propia, y a veces eso es lo que a veces hablamos con mi esposo, solo su gracia nos sostiene. Por las diferentes circunstancias a veces que estamos viviendo o estamos pasando. Es solo su gracia. Su infinita gracia es la que nos renueva cada día, dice, y seguimos y seguimos. Ayer estaba como mal tendido en la cama. Yo decía, ¿será que les llamo y mañana no va a haber enseñanza? ¿Sí? Porque el tiempo también estaba medio frío. Esta misma mañana tenía esa duda, incluso porque estábamos ya como que quería llover, no sé, por aquí. Y decía, ¿les llamo? ¿No les llamo? Además estoy con una garganta que está áspera, o sea, pero digo, Señor, veré, ¿no? Pero es su gracia, es la que sostiene. Entonces, Pablo enseñó la verdad de los que los cristianos deben dar gracias por todas las cosas indispensables de la vida. Por todas. Las tangibles y las intangibles. Dar gracias a Dios por todo. Y en resumen, podría resumir yo todo esto en qué? En dar gracias a Dios, ¿sí? Siempre. Siempre. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios siempre. Ahora, ¿por qué estoy hablando de dar gracias a Dios? Escúchenme bien esto. ¿Por qué estoy diciendo o estoy haciendo énfasis en que nosotros debemos dar gracias a Dios? Por siempre y por todo. ¿Sí? Porque al estudiar el libro de Apocalipsis y al tema que vamos a entrar, al capítulo 19, el versículo 1 al versículo 10, pero no creo que terminemos hoy esos 10 versículos, y vamos a ir hasta donde podamos, ¿no es cierto? De todas las cosas por las que debemos dar gracias a Dios, tal vez la menos esperada es por la destrucción de los malos. Es la menos esperada, dar gracias a Dios por la destrucción de los malos. Pero que también es un
tema importante en las Escrituras. Uno podría decir, pero qué insensibilidad de los cristianos. Es parte de las Escrituras. Deuteronomio 32:43 dice así: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Es un tema también del cual debemos dar gracias a Dios. El Salmo 48:11 añade a lo que leí, dice: se alegrará el monte de Sión, se gozará las hijas de Judá por tus juicios. Y hay varios versículos que tengo anotados, que tuviera mucho tiempo que darles, en la cual refleja realmente el tema importante de las Escrituras, que también es, ¿sí?, la destrucción de los malos. Ahora, al acercarse a su fin los días del hombre y al prepararse el verdadero rey para volver a la tierra, los cielos, dice, se regocijarán, dice. Al acercarse el tiempo tan esperado, del cual estamos estudiando, ¿no? A veces en Apocalipsis cambia la tierra donde ha estado desde el capítulo 6 al cielo. O sea, los capítulos intermedios que hemos ido estudiando, ¿sí?, detallan la catastrófica explosión de ira condenatoria de Dios sobre el mundo pecador. No, hemos detallado aquello. La ira comenzó a derramarse cuando nuestro Señor Jesucristo, el legítimo heredero del universo, ¿qué hizo? Recibió el título de propiedad de la tierra de manos de ¿quién? Del Padre. Hemos estudiado eso en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 4. Mientras él abría el libro y rompía los 7 sellos, los juicios aterradores que golpearon la tierra, a los juicios de los sellos le siguieron igualmente ¿cuáles? Las devastadores juicios de las trompetas y después de las copas, ¿no es cierto? Los juicios que hemos ido detallando. Ahora, ¿cuál era el blanco específico de la ira de Dios? Lo que hemos estudiado, versículos 17 y 18, ¿no es cierto? Babilonia. Babilonia, el imperio mundial religioso, político, económico, ¿de quién? Del anticristo, simbolizado por su ciudad capital, que era Babilonia. ¿Sí? Ese era el centro o el blanco específico de la ira de Dios. La descripción de Babilonia se describió en detalle, ya describimos en detalle en el capítulo 17 y en el capítulo 18, ¿no es cierto? La destrucción mundial del sistema religioso mundial que se va a establecer, ¿no es cierto? Y también en la anterior clase, la anterior semana, habíamos detallado la destrucción de todo lo que es la destrucción babilónica en el ámbito, ¿sí?, comercial, político. ¿Sí? Se destruyó todo. Nunca más se iba a levantar esa ciudad. Y hemos detallado que tal destrucción, o sea, que provocó, ¿qué cosa? Lamento en toda la tierra. O sea, los mercaderes, ¿te acuerdas? Los reyes, los mercaderes, los pilotos, ¿sí?, vieron realmente la destrucción de Babilonia, la ciudad grande llamada porque había prevalecido, pese a las devastadoras manifestaciones que habíamos detallado, ¿sí?, o la tierra estaba sufriendo, había permanecido, pero sin embargo tenía que llegar a su fin. La devastación de esta ciudad pues tenía que llegar a su fin. El imperio del anticristo, ¿qué hizo? Recibió un golpe mortal, prácticamente Dios destruyó. Y lo único que pudieron ver aquellos, los mercaderes, los reyes y los pilotos, o sea, y todos, porque se alejaron al ver la destrucción, ¿qué fueron? Lo único que pudieron ver es el humo que salía de la ciudad. Y ellos gritaban y decían, ay, 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 ¿no es cierto? Con tanto lamento. Y hemos visto la anterior semana, ya al final, ¿sí?, como una antítesis o una contraparte, que mientras aquí en la tierra había lamento, llanto por la destrucción de que quizá ellos no pensaron que nunca iba a caer esa ciudad, no sé, ese imperio, ¿no es cierto? En contraposición vemos allá en el cielo, ¿qué cosa? Gozo, ¿no? Regocijo. Porque ya había llegado a su fin, o sea, las promesas que estaban escritas estaban llegando a su fin. Entonces vemos ahí del lado del cielo, no vimos, ¿no es cierto?, por qué fue destruida Babilonia.
vemos ahí qué cosa, gozo, gozo. Ahora, algunos pudieran pensar, obviamente, que el regocijo del cielo por la destrucción de Babilonia era una muestra de insensibilidad y desinterés de parte de los redimidos, ¿no? Podría pensar, o aún tú podrías decir cómo pueden alegrarse, cómo pueden regocijarse. Pero tenemos que entender la realidad de los hechos, en este sentido, que estos pecadores habían tenido la más grande oportunidad para que reconocieran sus pecados y reconocieran que todo lo que estaba sucediendo en ese momento venía ¿de quién? De Dios. Eso ya lo establecieron en Apocalipsis 6:17. Ellos ya entendieron, pero pese a todas las circunstancias o situaciones, o las devastaciones que hemos estudiado, ellos ¿qué hicieron? ¿Se arrepintieron? No, no se arrepintieron. No buscaron, no escucharon el mensaje del Evangelio del Reino. Pese que ahí tenían, escuchen bien, fíjense el contexto, ahí estaban ¿quiénes? 2 testigos, que incluso hacían señales y prodigios, ¿no es cierto? Que determinaban que ellos eran enviados ¿por quién? Por Dios. 144,000, imagínate, 140, si con 12 apóstoles hubo una expansión del Evangelio, usted se imaginará a 144,000 judíos evangelistas proclamando el Evangelio del Reino. 144,000 que estaban proclamando, y es más, ni siquiera 144,000 solamente. Había entre los 144,000 aún los redimidos, o sea, aquellos que escucharon, no era que agarraron la salvación y se la guardaron, sino que también, ¿qué hacían ellos? Proclamaban. ¿Sí? Tanto gentiles como judíos redimidos proclamaban el Evangelio, y es más, vimos ahí un hecho sobrenatural que se va a aparecer en ese tiempo, que hasta ahora solamente se ve algunas escenas manejadas obviamente por computadora, ¿no es cierto? Ahí van a ver, ¿sí? Textual, ¿qué cosa? Un ángel que pregona el Evangelio del Reino. Y aún así, ¿qué dicen las Escrituras? Perdón, mi gallo a veces sale. Y aún así estos no se arrepintieron. Y peor, los que vivían en esa ciudad, en la ciudad de Babilonia, ¿no es cierto? ¿Sí? No se lamentaban, nunca se lamentaron de sus pecados, sino se lamentaban ¿de qué? De las cosas materiales, de lo comercial que le brindaba ese imperio, ¿sí? De eso era lo que se lamentaban. Y a veces nos pasa a nosotros, y eso es por eso la aplicación tiene que venir a ti. Te lamentas a veces de lo que pierdes un trabajo, o pierdes parte de tu, qué sé yo, de tus años, o sea, para vos incluso lamentarse, muchos se lamentan que, ay, ¿por qué habré sido cristiano de joven? Cuando la Biblia te dice, busca a Jehová en los días de tu juventud, que tengo esto, que no tengo esto. Hermanos, no crean que para mí es fácil la vida, ¿sí? No crean. Entonces, a pesar de todo, o sea, ¿sí? Podríamos entender, o no podríamos quedar corta en nuestra vista de que estos, ¿sí? Ignoraron la realidad de que estos pecadores, ¿sí? Tuvieron la oportunidad de buscar al Señor. En esos tiempos, una y otra vez tuvieron la oportunidad. Pero sin embargo, ellos, como hemos visto en las Escrituras, seguirán y seguirán sin arrepentirse, endurecidos en su incredulidad, que va a ser irreversible, ¿sí? Y ahí no solo vimos aquí en su incredulidad, en su incredulidad irreversible, sino, ¿sí? Desafiantes y aborreciendo a Dios en medio de esas circunstancias. Entonces, la alabanza que se ve en el cielo, en todo Apocalipsis, que ya hemos estudiado algunas partes, algunas secciones, por ejemplo, en Apocalipsis 4, 8 al 11, 5, 9 al 14, capítulo 7, versículos 10 al 12, 11 del 15 al 18, capítulo 15, versículos 3 y 4, capítulo 16, versículos 5 al 6. Entonces, aquí en este capítulo 19, alcanza un punto máximo,
¿sí? De alabanza que vamos a estudiar. Y ahí vemos el regocijo del cielo, ¿sí? Que no es por la condenación de quienes rechazan a Dios, sino porque Jesucristo, dice, pronto quitará a esos obstinados pecadores del mundo. ¿Sí? Entonces Dios ahí va a recibir la adecuada honra, el Señor Jesucristo ocupará su trono y la tierra será restablecida en su gloria perdida. En el capítulo 19, versículos del 1 al 10, que hoy vamos a estudiar, ¿sí? Vemos aquí los cielos que se regocijan por la historia final, porque la historia finalmente va a llegar a su culminación al establecer al verdadero rey su reino en la tierra. Y al mostrarse el texto, se hacen evidentes aquí 5 razones para el gozo en el cielo. Eso es lo que vamos a detallar en el estudio de hoy. No creo que las 5, 4, pero sí. ¿Sí? Porque el último regocijo que va a ver en el cielo, sí, es un tema bastante mal interpretado, y es por eso que de alguna manera vaya mal interpretado, y por eso de alguna manera me va a tomar un poquito más de tiempo para que usted pueda entender, porque muchos han sacado una doctrina de ilustraciones o parábolas, que se habla de las bodas del Cordero, ¿no? Y tenemos que establecer que eso es errático dentro de lo que es la hermenéutica para el estudio. No puede sacar una doctrina de ilustraciones o parábolas. Pero bueno, volvamos al estudio de lo que vamos a estudiar. Entonces, al mostrarse el texto, se hacen 5 evidentes razones para el gozo en el cielo. O sea, los cielos se alegran porque ha venido plena salvación, versículo 1. 2, porque se ha impuesto justicia, versículo 2. 3, porque ha finalizado la rebelión, versículo 3 del capítulo 19, estoy hablando. 4, porque Dios lo domina todo, versículos del 4 al 6. Y por último, porque han llegado las bodas del Cordero, versículo 7 al 10. Si tenemos tiempo el día de hoy, pues no sé, podríamos terminar. Eso ya dependerá del tiempo que vamos a estudiar en el capítulo 19. ¿Sí? Entonces, 5 razones para el gozo, ¿sí?, en el cielo que nos muestra el capítulo 19, versículos del 1 al 10. La primera dice, porque ha venido plena salvación, versículo 1. ¿Sí? O sea, debemos gozarnos, porque ha venido plena salvación. Ahora, una pausa antes de hacer el estudio, ¿no? En aplicación, porque voy a hablarte mucho de aplicación. ¿Sí? Cuando ha venido la salvación a tu vida, ¿sí?, creo que debería ser lo suficiente para ser gozoso. Bienaventurado lo llama la Biblia. Para estar alegre. Ahora, no estoy diciendo que vivas con una sonrisa fingida, ¿sí? Pero dentro de tu mismo ser, cuando vienen situaciones, ¿sí?, que estás pasando difíciles o lo que sea, una de las razones primordiales para el ser humano, que es la necesidad número 1 que el ser humano debe buscar, es la ¿qué cosa? La salvación. Esa es la salvación, es la necesidad número 1. Los demás vienen como decir, por añadidura. Pero la salvación viene a ser, o sea, una de las prioridades del ser humano. Ayer estaba reunido con algunos amigos. Yo les decía en un momento dado, el problema, ¿saben cuál es? Les digo, no le estamos preparando a nuestros hijos para la muerte. A veces solo los preparamos para la vida. Estábamos hablando de algunos temas y les decía, ¿saben qué? Ahí estábamos. En cualquier momento yo voy a morir. Tú vas a morir, tú vas a morir. Les decía, tú vas a morir. ¿Te das cuenta? Un día vamos a morir todos. Todos. Y no sabemos cuándo. Puede ser hoy, mañana, pasado, de aquí a 10 años, 20 años. En la gracia de Dios, solamente Dios lo sabe, ¿no es cierto? Pero sepan algo. El día que, si yo muero, les dije ayer, si yo muero, sí, 2 cosas, acuérdense de mí, amigos.
no estoy ya en ese lugar, en ese cajón, no estoy. Estoy en un mejor lugar. ¿Sí? Estoy en un mejor lugar. Entonces, hay un gozo en el cielo, ¿sí? Porque ha venido la plena salvación. Y cuando digo la plena salvación, estoy hablando que la salvación se ha completado. Nosotros hemos sido salvos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hemos sido justificados. Estamos en un proceso, podríamos llamarlo así, si bien somos santos, ¿sí? Pero estamos en un proceso de santificación, ¿me estás entendiendo? Pero se va a culminar la plena salvación ¿en qué? En la glorificación. ¿Cuándo se cumple hacer? Cuando le veamos a Él, dice, tal como Él es. En la carta de primera de Juan. Ahora, vámonos entonces a esta primera razón para el gozo en el cielo. Dice, porque ha venido la plena salvación. Y voy a leer el versículo 1 y vamos a ir detallándolo, tratándole de detallar con un poco más de estudio este versículo. Perdón. Después de esto, dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Sí? Ahora, como ya hemos estudiado anteriormente, cuando esta palabra dice, después de esto, ¿no es cierto? Después de esto, ¿no? Vi o oí, ¿qué indica? Marca el inicio de una nueva visión. Ya lo habíamos estudiado en el 4.1, en el 7.9, en el 15.5 y en el 18.1. Estoy hablando del libro de Apocalipsis. Entonces, esta nueva visión tiene lugar después de ¿qué? ¿Qué es lo que hemos estudiado anteriormente? Después de la destrucción de Babilonia, capítulo 17 y capítulo 18. Y antes de la triunfante venida de Jesucristo para establecer su reino milenial, que si Dios quiere lo vamos a llevar, si hoy día acabáramos los 10 primeros, lo llevaríamos la siguiente semana, pero creo que no, ¿sí? O sea, antes, porque primero hemos dicho que tiene que suceder la destrucción de Babilonia, ¿no? Antes que el Señor venga por segunda vez, ¿sí? Obviamente, previo una rebelión inútil que va a haber cuando sea la batalla de Armagedón. Ya, pero vámonos entonces. Esta nueva visión, reitero, tiene lugar después de la destrucción de Babilonia, capítulos 17 y 18, y antes de la triunfante venida de Jesucristo para establecer su reino milenario, versículos 1 al 10 del capítulo 20. Ahora, en su visión Juan oyó, dice, ¿qué? Fíjate el versículo 1. Una gran voz, dice, de gran multitud en el cielo. En el texto no identifica a los que unieron sus voces para formar la gran voz que Juan oyó. Pero es muy probable que sean los ángeles. Esa gran multitud, ¿sí? No parece incluir a los santos redimidos. No parece incluir a los santos redimidos, ya que a ellos se les anima luego para que se unan en la alabanza. Recién en el versículo 7 al 8, si tú lees en el versículo del 5 al 8, que vamos a estudiar, es ahí donde se les anima a que se unan a la alabanza. ¿Ya? Porque antes que termine ya estaban diciendo, pero la multitud, ¿no? Los santos, no. Tenemos que leer bien el texto, el capítulo. ¿Ok? Entonces, los incontables millones de santos ángeles conformarán un coro majestuoso e impresionante. Y el coro angelical comienza con la importante palabra que usted conoce. ¿Sí? Aleluya. ¿Sí? Una exclamación de alabanza a Dios. ¿Sí? De hecho, su apodo de mi esposa es la profesora, aleluya. ¿No es cierto? Y aquí en este capítulo son 4 veces que se menciona esta palabra aleluya. Ahora, esta palabra aleluya es una exclamación de alabanza a Dios, ¿no? Aleluya en el griego es una transliteración de una frase
palabra, de una frase hebrea compuesta del verbo alal, que es alabar, y del sustantivo hat, o sea, Dios. En síntesis, aleluya significa alaben a Jehová o alaben al Señor. Entonces, y solo aparece, mire, solo aparece en este capítulo en el Nuevo Testamento. Solo aparece en este capítulo en el Nuevo Testamento. Esta palabra aleluya. Y la frase hebrea aparece por primera vez en el Salmo 104 versículo 35. Ahora, que dice así: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser, bendice alma mía Jehová, aleluya. Ahora, miren este dato que recién yo entendí un poco, fíjense este dato, muy importante. En su primera aparición en el Antiguo Testamento, como en su primera aparición en el Nuevo Testamento, aleluya expresa alabanza por el juicio de Dios sobre los opresores de su pueblo. ¿Sí? O sea, la frase hebrea está relacionada con la liberación divina de su pueblo de Egipto, por ejemplo en los Salmos 113 al 118, que se conocen como el Halel de Egipto. Halel de Egipto. O sea, es una palabra a menudo asociada con el juicio de los impíos y la salvación del pueblo de Dios. O sea, cuando uno espera como dicen, ¿no es cierto? No venguéis vosotros, no se venguéis vosotros, hermanos, ¿no? ¿Sí? Porque Dios es nuestro vengador, dice, ¿no? Yo pagaré, dice, ¿no es cierto? Y cuando veas manifestado una situación, lo más bíblico sería decir, aleluya, ¿sí? Aleluya. Obviamente hay hay también, ¿no?, referencias en cuanto se manifiesta palabra. De hecho, muchos asumen que la primera vez que se menciona esta palabra está en relación con David, ¿no?, cuando decidió tener un coro en medio de lo que es la adoración a Dios, y ahí nombró a algunos levitas para ministrar delante del arca del Señor y celebrar y decir que den aleluyas al Dios de Israel. Pero la mención, o sea, la primera mención en el Antiguo Testamento, como en su primera aparición en el Nuevo Testamento, aleluya, expresa alabanza por el juicio de Dios sobre los opresores de su pueblo. ¿Sí? Está ligado a eso. ¿Sí? Está ligado a eso. Y ojo, y vuelvo a repetir, solo en el Nuevo Testamento, en este capítulo, estas 4 palabras, o sea, 4 veces se menciona aquí, aleluya, aleluya, aleluya. Algunos, por ejemplo, algunos comentaristas, capítulo 19, lo han dividido, ¿sí?, en función a las 4 aleluyas que hay. Muchos, por ejemplo, dicen, la primera es aleluya por la salvación de Dios, versículo 1. Algunos dicen aleluya por la severidad de Dios, versículos 2 al 3. Otros dicen la aleluya de la soberanía de Dios, versículo 4. Y el cuarto aleluya, que está mencionado en el capítulo 19, es el aleluya por la supremacía de Dios, versículos del 5 al 6. Pero nosotros vamos a ir según el contexto. ¿Ok? Estamos estudiando. Entonces, el cielo se regocija específicamente porque ha venido, ¿qué cosa? La salvación. ¿Sí? Para el pueblo de Dios, y con ella se han mostrado, ¿qué cosa? La gloria y poder que son del Señor Dios. Estoy estudiando el versículo 1. ¿Sí? Ahora, aquí la palabra salvación, escuchen bien esto. La palabra salvación no se centra en la justificación o en la santificación, sino que se celebra el aspecto final de la historia de la salvación. ¿Cuál es? La glorificación de los santos en el reino de Cristo. Por eso lo hemos llamado la salvación plena. ¿Han entendido esa parte? ¿Sí? Reitero, no se centra en la justificación o en la santificación, sino que celebra el aspecto final de la historia de la salvación, la glorificación de los santos en el reino
de Cristo. Entonces, la llegada inminente de Jesucristo anima esa alabanza al anunciar los ángeles la gloria de su reino. Aleluya. ¿Sí? O sea, en otras palabras, así haciendo una paráfrasis, o sea, parafraseando, ¿sí? La plena salvación, o sea, ¿te acuerdas en Romanos 8? ¿Sí? A los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Ahí termina, o sea, la completa salvación. Que un día, esa es la promesa, ¿no? Que todos tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cuándo será? Cuando le veamos a Él, dice, tal como Él es. ¿Quieres saber cómo es un cuerpo glorificado? Estudia en los evangelios, cómo Cristo, después de resucitar, viene, ¿no es cierto? Entonces, la primera razón para el gozo en el cielo es la plena salvación. La segunda razón que nos muestra el versículo 2 para el gozo en el cielo es porque se ha impuesto justicia. Y leo el versículo 2. Leo y después desmenuzamos. Porque sus juicios son verdaderos, dice, y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, también el cielo se regocija, dice, porque los juicios de Dios son verdaderos y justos. Como la evidencia, la destrucción de la malvada y merecedora Babilonia. ¿Son justos? ¿Hizo justicia el Señor al destruir aquello? Sí, son justos y verdaderos. Y a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido siempre perturbado por la desigualdad, la injusticia, la perversidad en el mundo, y ha anhelado que venga, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Se ha anhelado. Había siempre un anhelo. Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 5, ¿sí?, profetizó el tiempo en el que el Mesías traería justicia y rectitud a la tierra. Isaías también anunciaba, al anunciar la venida del Mesías, que iba a traer, ¿sí?, justicia. Isaías 9, capítulos 6 y 7. Entonces, el pueblo de Dios, que aborrece el pecado, ¿sí?, porque se burla de Dios, y ama la justicia porque exalta a Dios. O sea, anhelan siempre, el pueblo de Dios que anhela, siempre anhela santidad y justicia. Que obviamente eso ocurrirá en su plenitud cuando Cristo venga y establezca qué cosa, su reino, porque Él va a gobernar con vara de hierro. Y eso lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 19. Entonces, el escenario está listo para que el establecimiento del reino, de ese reino, por cuanto Dios, dice, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Y aquí se identifica Babilonia nuevamente como ¿qué? Como la gran ramera, ¿no? Que ya lo hemos estudiado en el capítulo 17, versículo 1, 15 y 16, a ese sistema de Satanás y el anticristo que sedujo al mundo incrédulo a creer las mentiras de ¿quién? De Satanás. Y como ese sistema gobierna el mundo entero, es por lo tanto culpable de haber, ¿qué cosa? Corrompido a la tierra con su fornicación. Y habíamos dado una serie de razones por las cuales fue destruido o vino la justicia de Dios, ¿no?, sobre Babilonia. Ahí habíamos dado varias de aquellas. La maldad de Babilonia, religiosa y comercial, habíamos dicho, era muy abarcadora y dominante, conduciendo a una justa retribución de Dios. O sea, y otra razón para el juicio de Babilonia, que es una de las más claras, podríamos decir, que ya lo hemos estudiado y ya lo habíamos dicho, era por maltratar al pueblo de Dios, en el versículo 18, en el capítulo 18, versículo 24.
Y como resultado, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, el que Dios ejecutara venganza por su pueblo es una clara enseñanza en las Escrituras. No podemos sacar aquello. Segunda de Tesalonicenses 1, 6, 8 dice esto: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dares reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Sí? Entonces o sea, la venganza por su pueblo, ¿sí?, es una clara enseñanza en las Escrituras. O sea, es tanto apropiado como justo que quienes causaron la ruina moral del mundo y persiguieron al pueblo de Dios deban enfrentar su venganza. Entonces, hay un gozo en el cielo porque se ha impuesto justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, un día pagaré. O sea, llegó su fin. Y aquellos que clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Entonces llegó, ven cumplido aquella situación. Y el versículo 3 nos muestra, ¿sí?, otra tercera razón para el gozo en el cielo. Y la tercera razón es porque ha finalizado la rebelión. Versículo 3, y leo el texto. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces, la repercusión de su destrucción impulsó al coro celestial otra vez a decir, ¿qué cosa? Aleluya. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios, ¿no? En un momento culminante de su juicio, Babilonia fue quemada con fuego. ¿Te acuerdas de la anterior clase? Sí, fue quemada con fuego. Apocalipsis 18:8. Y los pecadores que hicieron, lamentaron mientras veían la nube de humo subir al cielo. Capítulo 18, versículos 9 y 18, que la anterior semana habíamos estudiado. Entonces, el que el humo de ella sube por los siglos de los siglos, ¿qué indica? Indica que este castigo es definitivo, permanente e irreversible. Por eso habíamos dicho la anterior semana, reitero esa palabra, nunca más. O sea, no iba a volver a surgir este sistema o este imperio babilonio, nunca más. O sea, fue destruido, su destrucción, su castigo fue definitivo, permanente, irreversible. Las llamas y el humo con el tiempo se acabarán, pero el juicio es eterno sobre las almas de los pecadores destruidos. ¿Te acuerdas lo que dije también? ¿No? Que a partir de ahí el lloro y el lamento iban a pasar, no solo en ese tiempo, sino iban a pasar por la eternidad. Por la eternidad. ¿Sí? Ojo, de los malvados, de los moradores de la tierra, de los incrédulos, ¿no? Su lamento iba a ser por la eternidad, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, por siempre, a partir de ese tiempo iban a ver siempre el lamento de estos. Entonces, la destrucción del último y más poderoso imperio en la historia humana señala el fin de los días del hombre. Señala. Su rebelión, que comenzó hace mucho tiempo en el huerto del Edén, termina finalmente. Bueno, a excepción, obviamente, de una inútil y corta rebelión al final del milenio, capítulo 20, versículos del 7 al 10 de Apocalipsis. Esa es una inútil y corta rebelión. Entonces, no habrá más religión falsa, no habrá más filosofía humana, injusticia, perversidad. Se triunfará sobre todo el pesar que ha resultado de la depravación humana. Hasta ahí llegaron. ¿Sí? Hasta ahí llegaron. Finalizó su rebelión. O sea, hasta ahí llegaron. Es el fin. Es como parafraseando, ¿no? Hasta aquí te he dejado hacer lo que quieras. Lo único que vas a ver, estoy parafraseando, va a ser el fuego y el humo de toda esa destrucción. Llora y lamenta.
Y a partir de ahí va a ser puro lloro y lamento, y no solo en la vida que les queda, sino también en la eternidad que les viene, obviamente en el infierno. Y la cuarta razón para el gozo en el cielo es porque Dios lo domina todo. Versículos del 4 al 6. Versículos del 4 al 6. Voy a leer y después vamos a desmenuzar. ¿Ok? Versículos del 4 al 6. Dice así. Y los 24 ancianos y los 24 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, de acuerdo con el coro angelical, resonaron aleluyas de otros moradores del cielo. ¿Cuáles? Los 24 ancianos, ¿sí? Que ya habíamos dicho, ¿no? Cuando estudiamos este grupo, que era mejor verlos como representantes de la iglesia, ¿no? Y los 4 seres vivientes, que habíamos dicho que son querubines, un orden exaltado de ángeles. Estos dos grupos han adorado a Dios en todo Apocalipsis. Vemos ahí en el capítulo 4, versículos 8 al 11, en el capítulo 5, versículos 8 al 12 y 14, capítulo 7, versículo 11, capítulo 11, versículos 16 al 18, y esto dice, postrados delante del trono, o sea, de Dios, las dos nuevas adiciones al coro celestial gritaron, ¿qué cosa? Amén, aleluya. Amén, aleluya. Y esa frase viene del Salmo 106, versículo 48, que indica su solemne consentimiento con el regocijo celestial por la caída de Babilonia. Amén. ¿Qué significa amén? Que así sea. ¿Sí? Que así sea. Y el versículo 5, en el versículo 5 el texto no indica de quién fue la voz que salió del trono. Pero muy probablemente es de un ángel, ya que se refiere a Dios como nuestro Dios. ¿Sí? La voz llama con autoridad a otro grupo para que se una al himno de alabanza. Que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Entonces, mire, este coro celestial, ¿no? Este grupo de ángeles, ¿sí? Llama a que se unan a la alabanza a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes, y el versículo 5 llama a ¿quiénes? A sus siervos, a los que le temen. O sea, a los creyentes redimidos en el cielo, que se les describe como siervos de Dios. ¿Sí? Y esta frase, la frase global, así pequeños como grandes, que también lo encontramos en Apocalipsis 11:18, trasciende todas las categorías y distinciones humanas para abarcar a todos. Entonces, a todos los redimidos se les llama a adorar, a alabar, ¿a quién? A Dios. Y el versículo 6, vean en su Biblia, cuando los redimidos obedecieron a la orden de la voz celestial, se unieron sus voces al coro celestial, e impresionante sonido que escuchó Juan era como la voz, dice, de una gran multitud. O sea, el fuerte coro de alabanza creció de manera ensordecedora que le pareció al apóstol como el estruendo de muchas aguas y voz de grandes truenos. Entonces, el apropiado final del oratorio celestial
acá es la cuarta aleluya, seguido del motivo para el por qué el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El malvado sistema mundial ha sido completamente destruido y el reino de Dios ha venido en su plenitud. Entonces, el empleo de aleluya recuerda los Salmos 146 al 150, que repetidamente ofrecen alabanza por el soberano gobierno de Dios y por la eterna comunión de los redimidos. Y el título todopoderoso, aquí en este versículo, se emplea 9 veces en Apocalipsis. 9 veces que se emplea en Apocalipsis, en el 19:15, en el 1:8, en el 4:8, en el 11:17, en el 15:3, en el 16:3, en el 16:14, en el 21:22 y obviamente en el 16:19. Entonces, la cuarta razón para el gozo en el cielo es porque Dios lo domina todo, todopoderoso es, Él domina todo. Entonces, la alabanza, ¿sí?, viene porque reconocen al Dios Todopoderoso, al Dios soberano, ¿sí? Reconocen su sabiduría, su soberanía y su supremacía de Dios. Ahí viene, por eso viene la alabanza. Y la quinta razón para el gozo en el cielo, dice, versículos 7 al 10, porque han llegado las bodas del Cordero. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y la alabanza aquí celestial continúa con un llamado a la felicidad y el regocijo a dar a Dios gloria por una quinta razón, las bodas del Cordero. La imagen del matrimonio que siempre se emplea a menudo en las Escrituras. Y lo dejamos ahí porque es un tema que tenemos que de alguna manera explicarlo mejor. ¿Sí? Porque muchos, vuelvo a reiterar, muchos han empleado parábolas, ilustraciones, ¿sí? Y han hecho de ella, ¿qué cosa? Una doctrina. Que sin embargo tenemos que entender que es algo errático hacer aquello, ¿no? Porque no se puede sacar una doctrina de ilustraciones o de alegorías, o en este caso de parábolas. Y la siguiente semana vamos a ver a algunos que han intentado combinar las parábolas del matrimonio, por ejemplo, con la parábola de la fiesta de las bodas o la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a detallar ahí realmente, según el contexto, ¿sí?, a qué es lo que se está refiriendo. Oremos para terminar. Gracias, Papito Dios, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque tú nos brindas información, conocimiento, Señor, a través de las Escrituras. Y sobre todo, Señor, implicaciones para este tiempo, bendito Padre. Gracias, Señor, porque aún en este tiempo podemos gozarnos, bendito Dios, porque tu salvación, Señor, es plena, Señor. Un día, Señor, será plena, Señor. Sabemos, Señor, que aún, Señor, ya en la eternidad, Señor, ya estamos contigo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque un día, Señor, harás justicia como juez justo, que eres, bendito Padre, que todo esta maldad de este mundo acabará, bendito Dios, y pues no nos quedará más que alabarte, regocijarnos, darte la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos y allá en la eternidad, Padre, todos nosotros, bendito Padre, cuando se cumpla, Señor, todas estas cosas que nos das en tu palabra, bendito Padre. Gracias, bendito Dios, bendice la vida de mis hermanos, cuida a mis niños, bendice esta semana, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén.